decir a la letra. Comenzaré con un cuento para terminar en un canto. Encanto, cuento y canto. Nada más allá de ese tejido deletreado, mismo que posiblemente culminará en un texto, en tanto escritura, en tanto estructura, en tanto es criatura. Mientras es criatura podemos comenzar a versar sobre aquella narración de un bicho que ha de desconcertar a toda una familia, mismo que ha de llevarla a una serie de impases, cuya única posibilidad de acción será la de intentar despojarlo, destituirlo o encerrarlo. Propio relato en el que Kafka no hace más sino escribirnos y describirnos, en esa condena asistida que deben sobrellevar los personajes enclaustrados en espacios comunes, alrededor de sus casas, vestidos entre paredes y encubiertos entre ventanas. En ese primer episodio despierto paradójicamente lleno de significantes, uno tras otro, casi atiborrados, incluso unos más borrados que otros, llenos de luz pero al mismo tiempo sutilmente quejumbrosos. ¿Y qué? Umbrosos. A veces me concibo un tanto afásico al construir ese tipo de narraciones que parecen no tener un sentido inmediato, casi como ese tipo de conversaciones histéricas, conversiones históricas, conversiones histéricas. Debo confesar que hoy amanezco al estilo de Gregorio Samsa, convertido en otro, vertido en otro, en ese que ahora no tiene mayor capacidad de sostener una ingrata familia, distanciado de los concurridos viajes y de esa relación humana constantemente cambiante. Kafka no desiste de no describir en su novela la vida de aquel insignificante insecto, llena de hechos y desechos, cuyo semblante heroico ante su familia, su trabajo y la sociedad no permitía ubicar la desdicha de aquel sujeto que no había dejado de ser un intrascendente parásito aún antes de haberse transformado. Todo parece indicar que aquella mañana Gregorio Samsa, luego de un sueño intranquilo, culmina un proceso transformativo que le permite reconocerse en eso que él mismo había comenzado, eso de lo cual era un cómplice afónico, ya que él se había encaminado años atrás a transformarse en uno de esos insectos repulsivos, cuyo destino no puede ser otro que el de ser aniquilado, que el decir aniquilado, que el decir aniquilado, es decir, aniquilado en ser y decir, en el decir de su ser, en el decir de su ser. En ese sentido, Kafka ha de plantear destellos de una vida que había consistido en apuntalar a la formación de un sistema que radica en una vida orientada al exterminio del sujeto, en tanto encaminado a cumplir el decir del otro. Dice Gregorio: si no tuviera que dominarme por mis padres, ya me habría despedido hace tiempo. Me habría presentado ante el jefe y le había dicho mi opinión con toda mi alma. Esa versión del sujeto que se convierte en una aversión de la versión del otro. Así pues, escribir a la letra no implica personificar del todo a la misma, ya que en ella esta noción fenomenológica será presentada mediante una mera cuestión especular, aquella que atañe a lo real pero no sin lenguaje, que exige su repetición en el orden de un juego de ausencias y presencias. Es por esto que la escritura pone en práctica la estructura de un relato en el que el sujeto se suspende, sorprende y desprende, y quizá, en el mejor de los casos, únicamente se prende. En ese sentido, escribir ha de permitir conjeturar hasta cierto punto, coma, 3 puntos y seguido, el despojo de ciertas fantasías gramaticales, mismas con las que el sujeto había inaugurado su elocuencia, y en tanto elocuente, que lo cuente, y qué loco ente. Así pues, la escritura despliega imaginarios que no hacen sino exponer un vivificar encarnado en la dimensión de lo dicho, o mejor dicho, en la dimensión del desdicho, en ese lugar donde se juega un decir en la letra, aquella que en cada una de las vueltas no ha de hacer sino una predicción de una escultura. Es por ello que el ejercicio escritural inscribe, describe y transcribe esa situación vivenciada en la dimensión de las dichas y desdichas que se han inscrito en el sujeto en la relación con el otro. En ese sentido, escribir concretiza en la literalidad de la palabra,
ya que actúa como el concreto que ha de permitir edificar esa ensoñación que introduce el sujeto en su escritura, mediante ese tipo de circunstancias que se cimentan para no quedar expuestos en lo real del delirio. En ese contexto, la escritura posibilita acuñar aquellas escenificaciones que no son del todo delirantes. Asimismo, pone al servicio y al ser viciado por y en la letra, a través de ese tipo de lucubraciones que de tanto decirse han de suponerse dichosas, pero que paradójicamente son accionadas mediante una repetición de la desdicha. Por tanto, la escritura resulta una apuesta por un alto al goce, pero sincrónicamente sirviéndose del mismo, ya que un corte a la letra ha de posibilitar una metamorfosis en la superficie del discurso, en la superficie del sujeto del discurso, de ese que discurre, que transcurre por la letra. En ese sentido, se comienza a partir, segmentar y dividir, a través de la escritura, pero al mismo tiempo el sujeto surge de esa decisión que lo inscribe en su epígrafe significante, por medio de un ejercicio catártico que deviene de la escritura del otro, de tal modo que cuando el sujeto expresa, sincrónicamente se hace presa de su escritura. Y no será sino hasta que se produzca otra lectura, donde las letras caigan, evoquen y repliquen multivocidades. Justo es el lapso en el que el sujeto se funde y se confunde, de la misma manera en la que reconstruye otro mundo a través de lo real de la escritura, en tanto decir a la letra.